aquí también hay un tema que se debe documentar con pruebas, con documentos, justamente con información que ha sido denunciada desde antes por la expareja de Jesús Ariza. Recordemos quien protagonizó este condenable video donde queda en evidencia que él sí está maltratando a una mujer. En este caso ya podemos identificar que es su expareja y que es la mamá de su niño. Pero, Juan Pablo, estamos muy pendientes porque usted sabe que Jesús Ariza, diputado del departamento de Santander, perteneciente al partido también, o con apoyo del partido Cambio Radical, pues había dicho que se iba a retirar de la asamblea, que iba a dejar su curul después de toda esta situación, y parece que no es tan así, y está medio atornillado en el cargo. Entonces, por eso queremos saludar en este momento a nuestra corresponsal Laura Basto. Laura, buenas tardes, y cuéntenos qué es lo último, qué es lo que se sabe respecto, incluso también a una noticia que usted tiene de última hora, es la imputación de cargos a Jesús Ariza, diputado de Santander. Sí, Andrea, buenas tardes. Pues conocimos hace algunos minutos que el diputado Jesús Ariza fue citado para la imputación de cargos por el delito de acceso carnal violento homogéneo. Allí también se va a estudiar la solicitud de protección a la víctima, a su expareja sentimental. Recordemos que hace un par de semanas conocimos esta denuncia en donde pues esta persona, su excompañera sentimental, denunciaba violencia intrafamiliar y este caso de acceso carnal violento. Esta audiencia será este lunes 8 de abril a las 7:30 de la mañana. Sí, pues Laura, justamente usted tiene el documento y ahí lo vamos a ir mostrando desde nuestro máster, donde se evidencia entonces esta llamado ya a imputación de cargos. Y esta noticia se dio a conocer en redes sociales por cuestiones de las reglas de YouTube. No se puede reproducir aquí el video, pero ha sido de amplia difusión en redes sociales, Laura. Pero además lo que decíamos, él hizo una rueda de prensa, incluso acompañado por sus hermanas, su mamá, diciendo que había sido un tema de un error, de puertas para adentro, de un hogar, y también recibió muchas críticas por eso, Andrea, pero a partir de ahí, Andrea, él dice que renuncia. Andrea, Señor, cuénteme. perdóneme, es que esto es horrible, porque es que Ajá. lo que usted nos está mostrando es un documento en donde ya se habla, es de, pues, de abuso sexual, acceso carnal violento. Además Sí, sucesivo, sí, es decir que era una y otra vez. O sea, este señor diputado es un monstruo. Y espero que por Pues, eso no me vayan ahora a entutelar, ¿no? Por decir que un señor señalado, o bueno, un presunto monstruo. ¿Ah, Andrea? Sí, porque es que estamos hablando que el video es una de las partes de varias pruebas que tiene la expareja de Jesús Ariza y que ha presentado con documentos, con pruebas a la fiscalía. Entonces, esta es la imputación que se le va a hacer. Ya nos va a contar exactamente Stephanie Pico a qué corresponde, y ese video que conocimos es solamente una parte de todo lo que hay detrás de este caso. Laura, pero entonces a partir de ahí él dijo, bueno, para no hacerle daño a la asamblea, yo voy a renunciar a la presidencia, pero además a mi curul, ¿no? Mientras que usted nos va contando, vamos a mostrar ese video, ese documento donde él advierte y que sí va a renunciar. El audio, Laura, por favor. Sí, Andrea, él realizó una rueda de prensa el viernes antes de Semana Santa, en donde, pues, como se mencionaba, apareció con su familia, con su señora madre, con sus hermanas, y él ahí aseguró que él no iba a renunciar porque era aceptar algo que todavía no se había comprobado. Sin embargo, el martes 26 de marzo se conoció un comunicado de prensa que se compartió desde la Jefatura de Comunicaciones de la Asamblea de Santander, en donde se informaba que el diputado iba a renunciar no solamente a la presidencia de la Asamblea de Santander, sino que también lo iba a hacer a su curul. Sin embargo, el lunes nos enteramos que todavía no se había radicado la denuncia. Lo hizo ese día en la tarde, el lunes 1 de abril a las 4:30 de la tarde, radicó la renuncia ante la presidencia o ante la vicepresidencia de la Asamblea. Sin embargo, solamente hace la renuncia a la presidencia de la Asamblea de Santander. Eliminó el trino en donde él informaba que iba a hacer esa renuncia también a la curul. Y, como le insisto, hizo la renuncia únicamente a la presidencia de la Asamblea y no a la curul que pues ganó el pasado 29 de octubre, como señaló que lo iba a hacer, y además suscribió un par de contratos antes de hacer esta renuncia, Andrea.
Que, pues mire, ya vamos a hablar de esta situación porque a última hora entonces habría firmado unos contratos, él aprovechándose de que todavía estaba en el cargo y ahora pues no, él sigue en su curul. Pero quiero de una vez saludar a Stephanie Pico, la expareja del diputado de Santander de Cambio Radical, Jesús Ariza. Stephanie, gracias por haber aceptado la invitación de Sigue la W. Sabemos que han sido días difíciles para usted, pero usted quiere contar aquí su versión para las personas que también incluso la han juzgado. Buenas tardes. Tardes, ¿cómo están? Bien, Stephanie. Bueno, ¿cuál es la verdad de toda esta situación? Porque en la rueda de prensa él da a entender un poco que esto se trataría de un tema político, que esos videos están sacados de contexto, que él ya sabía que lo iban a chantajear con unos videos. ¿Usted tiene que ver algo con política o esta situación va mucho más allá y es un caso muy, muy grave de violencia intrafamiliar, incluso de acceso carnal? ¿Ahí me escuchas? Sí. Adelante, la escuchamos. Ahí la escuchamos, adelante. Mira, buenas tardes. Yo, con respecto a las declaraciones que él dio, yo no tengo ningún tinte político. En ningún momento, yo no soy política, mi familia no es política, en ningún momento. Las denuncias que yo coloco contra él son denuncias porque existe desde hace 2 años. Bueno, todo lo que yo coloqué en la fiscalía, las denuncias, lo de nuestro hijo también, y eso sucedió mucho antes de que él ni siquiera pensara en postularse para su cargo como diputado. Entonces no, en ningún momento tengo ningún interés, el único interés mío es la justicia sobre los hechos que acontecieron de mi hijo y los míos. Ningún otro interés existe. Sí, Stephanie, aquí también hay un tema bastante delicado porque como nos mostraba Laura Bastos, nuestra corresponsal, pues hay una imputación, hay un llamado de imputación de cargos por acceso carnal. ¿Esto corresponde al mismo proceso? ¿Usted también ha sido víctima de esta acusación de Jesús Ariza? Explíquenos ese caso que tiene que ver con usted. ¿Me puedes, por favor, repetir? Sí, el llamado de imputación de cargos por acceso carnal, ¿ese también es una denuncia que usted puso? Sí, señora, yo coloqué esa denuncia, sí. O sea, las denuncias que yo coloqué contra Jesús, violencia intrafamiliar, acceso carnal violento, y como representante de mi hijo, la que está en el juzgado tercero de familia por alimentos. No más. Las otras no son mías, son de otras personas. Mías no. Pero adentrémonos un poco en el relato de esta relación. ¿Usted cuándo conoció a Jesús Ariza? ¿Él siempre se comportó de esta manera o algo fue cambiando mientras ustedes convivían, mientras llevaban la relación? Yo conozco a Jesús en octubre del 2021 y de ahí se inicia una relación amorosa entre los dos, un noviazgo. Bueno, seguido a esto, yo quedé en embarazo, decidimos, o él me propuso formar una familia, nos fuimos a vivir juntos y sí, a inicios en enero del 2022, sí empiezo a darme cuenta de su problema con el alcohol y bueno, que es lo que yo quería esclarecer y es, yo no hice los videos con un propósito de venganza contra él o de lastimarlo, no, yo lo hice con un propósito de una situación que se estaba evidenciando en el núcleo de nuestra familia, era su problema con el alcohol y yo lo hacía era porque él al otro día, por ejemplo, que sucedía un hecho, él no se acordaba. Entonces yo decía, tiene lagunas mentales, qué es lo que sucede, y lo hice para que él se diera cuenta de las situaciones, él cae en cuenta de lo que está sucediendo y pues yo quise ayudarlo, porque lo primero que yo quería hacer era ayudarlo, porque estábamos formando una familia. Entonces pues empezó unas terapias de pareja, psicología, Alcohólicos Anónimos, entre otras cosas, entonces ese fue el propósito. Más adelante, pues las cosas cada vez se van agravando más y yo estoy en embarazo. Desde el inicio yo tuve un embarazo de alto riesgo del que él era consciente. Entonces, pues, ¿qué sucede? De ahí en adelante, pues él sigue comportándose cada vez peor. Y yo tengo que empezar a guardar
esos videos, otras cosas, porque pues él lo que hace es robarme 2 de mis celulares. Y entonces pues yo ahí empiezo a evidenciar unos comportamientos que no estaban adecuados como con lo que él me estaba diciendo, una manipulación. Entonces yo empiezo a guardar esa evidencia a raíz de esos comportamientos, porque veo que él no quiere cambiar, simplemente ejerce una manipulación sobre mí. De ahí en adelante pues yo sigo en embarazo, se presentan otras situaciones, como lo refiero, cada vez más graves, hasta que yo le refiero a él de que si estas situaciones no cambian, pues ya no más. En algunos momentos, por ejemplo, yo me separé y más de una vez me fui hasta de la ciudad porque ya me había generado tanto pánico la situación con él y yo tenía que salvaguardarme a mí y a mi bebé. Yo estaba en embarazo. Pero bueno, él me proponía siempre que lo pensara, que él iba a cambiar, y bueno, uno lo que intenta cuando está formando un hogar no es a la primera irse, y yo lo quise ayudar. Ese siempre fue mi propósito, ayudarlo, que era el papá de mi hijo. Pero ya cuando nace el bebé, yo fui muy clara de que si la situación no cambiaba, yo no lo iba a permitir más. Y yo, de ahí en adelante, pues informo a ciertas entidades lo que sucede, como ICBF, en una audiencia que tuvimos en una inspección permanente, en la policía urbana, y de nuevo el ICBF. Yo lo manifesté de la violencia intrafamiliar que estaba ocurriendo. Solo que, pues, bueno, no pasó mayor cosa. Pero ahí se inician ciertos procesos, como por ejemplo señor. Sí, bueno, usted trató de ayudarlo, pero ya las cosas se tornaron de otro tinte y ya aquí pasó a la agresión, ya otro tipo de intimidaciones hacia usted. Cuando usted denuncia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la comisaría, no sé si lo hizo ante la Fiscalía, ¿qué tanto problema le pusieron? ¿Qué tan demorado fue ese proceso? Y si finalmente tuvo algún resultado, porque es que muchos casos que se denuncian por violencia intrafamiliar terminan en nada. Sí, lo que sucede es que en el ICBF yo lo informo es porque Jesús, ¿qué pasa con Jesús? Jesús ha sido un poco mal aconsejado del inicio por ciertas personas, que es lo que lleva a que el ICBF él diga que yo a mi hijo lo maltrato y que corre peligro al estar conmigo. Obviamente me llaman, yo me presento y ellas me preguntan el por qué se sucede se da la separación, y yo digo es que sucede pues el alcoholismo, hay violencia, pasa esto. Revisan a nuestro bebé y ellos dicen que no, que el bebé tiene una buena red de apoyo, que está todo perfecto, pero ellos proponen, pero con autonomía, de que si él quiere iniciar un tratamiento psicológico, pero más no lo obligan. Entonces, pues, yo lo informo, pero ellos en realidad, pues, como ven que el menor no ven un peligro de estar conmigo, pues lo dejan hasta ahí. De nuevo, el siguiente año, en febrero, creo, del 2023, o en marzo, vuelve y él me envía el bienestar, yo vuelvo y lo refiero, pero él me lo da como una denuncia falsa, pero frente al menor. Pero yo vuelvo y especifico por qué me separo. Pero ellos, pues, hasta ahí llegan. Claro. Estamos hablando con la expareja del diputado de Santander, Jesús Ariza, después de que se conociera este video donde queda pues aquí claro que él la estaba agrediendo verbalmente, pero quiero entrar a este punto, Stephanie, y es que la agresión no es solamente verbal, sino también ha habido otro tipo de agresiones, y usted tiene no solamente esta prueba, sino hay varias pruebas que están en poder de la Fiscalía. Usted pues ha considerado, y también su equipo de abogados, que estas pruebas usted quiere mantenerlas en reserva para que no se contamine la evidencia, pero usted tiene como demostrar efectivamente que no fue un error, como él lo intenta decir, que fue un asunto simplemente de pareja, de puertas para dentro de un hogar, sino que es una conducta agresiva, violenta, reiterativa. Sí, Andrea, es que estas conductas iniciaron en enero de 2022 y la violencia se ejerció de todo tipo: física, verbal, psicológica, económica y sexual. Y ellas no han sido por una sola cosa. O sea, el video simplemente, o sea, una de las tantas pruebas, pero hay muchas más pruebas durante 2 años que se evidenciaron todos estos 5 tipos de violencias. No es una, son bastantes. Dentro de todo este
escándalo y particularmente dentro del video, uno ve más allá de esas expresiones en donde él afirma de un consumo y de otro, una forma bastante desagradable a la hora de dirigirse a usted, como mujer y como pareja. Pero este comportamiento del hoy diputado Jesús Ariza, podríamos decir que es algo reiterativo hacia las mujeres. Él puede ser señalado de machismo y de maltratar a las mujeres en su entorno y no solamente usted como pareja. Sí, sí, señor. Pues yo no voy a dar tantos detalles, pero en nuestra convivencia, en nuestra relación amorosa, una de las razones, o de tantas razones por las que yo me quiero separar de él y se lo manifiesto, es precisamente el trato que tienen hacia las personas. Sí con las mujeres, pero también hacia, o sea, por ejemplo, su personal de trabajo, personas delegadas, porque él se evidenciaba que estaba haciendo así, y yo le decía que yo no quería ser ni alcahueta, ni cómplice de eso, y se lo manifesté en muchas ocasiones. Pero para él, hoy en día entiendo que eso es normal, porque pues en su familia también se evidencia eso. La mamá también ejercía conmigo muchas amenazas, palabras oeces, en muchas ocasiones, que por eso también yo la agravo a ella, porque ella siempre decía que no era cierto, y bueno, en este país, lastimosamente, uno tiene que tener pruebas para colocar un denuncio, porque si no, pues no te creen. Stephanie, quiero preguntarle si los maltratos y las agresiones también se presentaban con el menor, con el niño. Usted al principio mencionaba también que le preocupaba esa situación. Sí me preocupaba porque hacia el bebé existió violencia durante mi embarazo, como se lo refiere desde el inicio de un embarazo de alto riesgo, y la violencia él la ejerció en contra mí, yo estaba embarazada. Pero cuando el bebé nace, la violencia sigue existiendo, no contra el bebé, pero sí el bebé, o sea, en presencia del bebé. Sí. Y pues por eso obviamente yo manifiesto pues el peligro que él representa para el bebé y para mí, porque él no es consciente de lo que hace. Yo estoy sorprendido, claro, yo estoy sorprendido con esta historia, porque en realidad una mujer que es víctima de todo esto, una mujer que ha instaurado, presentado denuncias en contra de su expareja por todo esto que nos está contando, contra ella, contra sus hijos, y el señor Jesús Ariza sigue tan campante. Venga, Stephanie, ¿usted interpuso estas acciones hace cuánto? Se los refería, las situaciones se empezaron a evidenciar desde enero de 2022, pero yo lo que quise inicialmente fue ayudarlo, entenderlo. Él me decía que lo ayudara y yo lo hice. Entonces, pues en ese momento yo no lo denuncié, sé que de pronto no fue la manera, porque tenía la esperanza de que cambiara. Pero en noviembre, ya del 2022, se lo manifiesto por primera vez al ICBF. O sea, se lo manifiesto por lo que les comentaba del bebé, de que le estaban tratando de evidenciar que no se le vulneraran los derechos al bebé. Entonces ahí es donde inicio manifestando la violencia. ¿Por qué me separo? Por la violencia intrafamiliar al ICBF. Claro. Stephanie, para ir finalizando este relato, usted, pues, ¿qué piensa de que él esté en representación de los santandereanos en la asamblea departamental, que además haya estado como, pues, presidente de esta corporación? Él ahora dice que renuncia a la presidencia, pero no a su curul. Pero usted, ¿qué ve en esta perspectiva, esa doble vida de Jesús Ariza? Por un lado, un político donde dice que quiere ayudar a la gente, pero desde su perspectiva y con sus pruebas, usted dice, no, es que yo soy víctima de maltrato de esta misma persona. ¿Usted qué tiene que decirle a la gente que tal vez la ha señalado a usted de tener otros intereses, y qué piensa de que Jesús Ariza sigue estando en la asamblea? Bueno, primero que todo, yo estoy muy agradecida con el apoyo y la solidaridad de las personas que a raíz de estas denuncias han estado presentes y exigen respeto, pues no solamente hacia mí, sino hacia todas las mujeres. Ellas obviamente
sé que están en su derecho porque manifiestan de que esas personas votaron por él y que él no los representa, pero mi propósito nunca ha sido político, es simplemente la justicia a nivel de las denuncias que yo coloqué penalmente y bueno, en el juzgado, pues porque en representación de nuestro hijo. Sé que no está bien lo que él está haciendo, pero no entraré como a opinar sobre eso porque no me corresponde. Sí, claro. Quiero preguntarle al abogado suyo que lo acompaña en este momento, Alfonso Gómez Alba, el tema de las pruebas que ustedes tienen ya en la parte jurídica, insistir en esto. Ustedes tienen cómo documentar toda esta situación y es a raíz de que sale este video que un poco tiene un poco más de celeridad este proceso que ustedes ya habían denunciado, pero hay todos los elementos para demostrar que esto no es un caso aislado, de un error, como él lo dice. Andrea, buenas tardes para todo el equipo de la W. Sí, ciertamente la documentación de todas esas escenas de violencia que fueron sucesivas, sistemáticas y con eventos de agravación en el comportamiento de Jesús durante ese año y medio, fue documentado por la víctima como ella lo refirió inicialmente para tener esa finalidad de ayuda y recordarle a él esos episodios que sucedían luego de esa ingesta de alcohol, pero que luego ve la necesidad de documentar cuando empieza a sentir que la situación se va complicando y las agresiones vienen siendo mucho más fuertes y seguidas. Esa documentación, particularmente a través de grabaciones en video, pues fueron recogidas a través de la cadena de custodia correspondiente y se presentaron ante la Fiscalía General de la Nación junto con la denuncia que ya formalmente la víctima radicó para el mes de enero del 2024. Digamos que esos videos que no son pocos y siempre lo hemos afirmado, ese que se filtró y que ustedes han tenido la oportunidad de reproducir durante la entrevista con la víctima, es el de los menos graves. Y si causa bastante impresión lo que uno advierte del comportamiento del señor Jesús Ariza en contra de su expareja, pues no quisieran imaginarme qué pensarían frente a la posibilidad de conocer los que aún no fueron ni serán divulgados, por supuesto, por respeto a la víctima. Ellos se encuentran en poder de la Fiscalía y hace parte de todas las actividades de indagación que realizó para que, evidentemente, como también lo manifestaba Laura, la Fiscalía tomara una decisión de formular la imputación de cargos para el próximo lunes 8 de abril a las 7:30 de la mañana. Sí. Pues esta situación es muy delicada, Juan Pablo. Recordemos además que el apoyo político aquí es importante. El gobernador de Santander ha dicho que es mejor que él se haga a un lado para defender y demostrar su inocencia. Pero aquí vamos a recordar cómo él lo apoyó en campaña, porque es que también hay una responsabilidad política, no solamente para decirle, ay, venga, renuncia a la presidencia. ¿Y qué pasa con la curul? ¿Sigue representando al partido después de esta situación ante la Asamblea? Esto decía el actual gobernador. Soy el general Juvenal, candidato a la gobernación de Santander por el Grupo Significativo de Ciudadanos Es Tiempo y la coalición del Partido General Juvenal Gobernador, de la cual hace parte Pescadito Jesús Ariza, número 51 en el tarjetón de Cambio Radical. Es tiempo de Santander, tiempo. Es tiempo de Santander, es tiempo también de pedir coherencia con lo que sucede en la Asamblea. Stephanie Pico, muchas gracias por esta información, quedamos atentos porque también tiene pruebas de cómo él sí permanecía en estado de embriaguez y la puso en riesgo a ella durante su embarazo. Y al abogado también, Alfonso Gómez Alba, gracias por habernos acompañado aquí en Sigue la W. Andrea, muchísimas gracias por traernos esta historia. Y es muy importante señalar, Andrea, que este hombre, que Jesús Ariza, diputado, en su momento ya habló del video. Ahora le vamos a preguntar sobre estos nuevos señalamientos, porque son muchísimo más graves. A ver si se anima o no a hablar con nosotros aquí en Sigue la W. Pero por lo pronto, las acusaciones son, Andrea, muy delicadas, y la pregunta que subyace es, ¿debe o no una persona acusada de estos hechos
permanecer como representante de los santanderianos en la Asamblea Departamental.